bonita e incluyente. Bienvenidos al programa Rostros con Sentido Humano por Lupita Cabrera Martínez. Hoy vamos a hablar sobre la educación inclusiva en educación primaria y la verdad es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho porque es importante que también los docentes y tanto alumnos sean parte de ese proceso de cambio en la educación inclusiva, ¿no? Y qué mejor que estar con personas que ya han tenido experiencia con alumnos con discapacidad. En este caso, les voy a presentar a la maestra Zaida Bustos Eusebio. Ella es licenciada en Pedagogía de la Universidad de Colima, tiene una maestría en Educación Campo, Innovación Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, tiene 17 años como maestra de primaria y educación superior. Ella se ha desempeñado como asesora de tesis de licenciatura y de maestría, ha participado en los programas de licenciatura en intervención educativa y le gusta la organización en la planeación, en las actividades de primaria y de posgrado, ¿no? Es una mujer muy preparada, muy involucrada también en temas de inclusión y bueno, quiero platicarles un poquito una anécdota de cómo conocí a la maestra Zaida. La verdad, unos talleres, yo estuve aquí trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional en la automatización de la biblioteca de la UPN y la verdad, la primera maestra que tuve contacto fue con Zaida. Y Zaida es una persona pues muy curiosa porque me preguntaba, oye, ¿y qué vas a hacer aquí en la biblioteca? ¿Y cómo le haces para buscar tal tema? ¿Cómo buscas el tema? Y rápido encuentras la información, los libros. O sea, siempre la maestra muy curiosa me preguntaba y también me preguntaba cómo le hice para estudiar una carrera a distancia, si no tenía los maestros cerca de mí, cómo era ese proceso, ¿no? Siempre ese interés de Zaida por saber cómo fui superando todas las etapas de mi educación, tanto básica, de licenciatura y bueno, también de maestría, porque de alguna forma siempre estábamos en contacto. Cuando ya dejé de venir aquí a trabajar aquí en la UPN, siguió la amistad y bueno, pues me da mucho gusto, así como Zaida, poder tener contacto con otras maestras y la verdad me da mucho gusto que estemos con personas tan positivas, tan incluyentes, que se interesan por el compromiso de la educación, en la inclusión, porque Zaida tiene mucho que platicarnos y entonces pues yo le preparé unas preguntas y la verdad que para mí es importante que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, tanto maestros, padres de familia, que tienen alumnos, que tienen hijos con alguna discapacidad en primaria, ¿cómo es una estrategia que utilizan los maestros para poder trabajar con esos tipos de alumnos, ¿no? Entonces, pues bienvenida Zaida al programa Rostros con Sentido Humano. Gracias Lupita, un placer estar en este programa y primeramente pues contextualizar. Efectivamente yo conocí a Lupita Cabrera aquí en la Pedagógica, siendo ella bibliotecaria y como dice ella, yo soy muy curiosa y me gusta pues conocer sobre todo a esas personas que tienen alguna necesidad o una discapacidad o alguna barrera para hacer sus cosas, pues indagar y cómo le hacen, porque realmente nosotros como maestros en educación básica nos enfrentamos con ciertas necesidades, con ciertas barreras para el aprendizaje y la participación de nuestros alumnos y bueno, tenemos que ser también incluyentes en estas cuestiones y bueno, Lupita es un referente para mí
Pues porque he tenido yo a lo largo de mi carrera profesional, pues niños también con estas características. Tuve en algún momento una niña con hipoacusia y bueno, me sentí muy identificada porque pues Lupita tiene este antecedente y la niña ha salido adelante. Bueno, ya ahorita la niña ya no es una niña, es una adolescente y bueno, ha sabido llevar la vida normal, es una adolescente autónoma, es una niña muy independiente. Podemos decir niña porque bueno, yo la contextualizo en la edad en la que yo la entregué de educación básica, pues ella terminó la primaria y de ahí se fue a una secundaria con las mismas características de una escuela regular que tenían pues el apoyo para este tipo de niños con barreras para el aprendizaje y la participación. Ok, entonces, bueno, ya nos platicaste que tuviste una alumna con discapacidad auditiva, ¿no? También con un alumno con discapacidad visual. Actualmente tengo un alumno con baja visión, que es un alumno que por un accidente personal familiar perdió la vista, perdió el ojo y bueno, tiene baja visión, solamente ve con el ojo derecho y bueno, eso le permite pues seguir adelante con la educación. Este niño perdió la baja visión, tuvo ese problema a los 7 años aproximadamente, iba en un primer grado, iba a trascender a un segundo grado de primaria y bueno, ha sabido él poderse llevar a cabo. La Secretaría imprime los macrotipos, no son unos libros muy grandotes. Son las estrategias. Son las estrategias que Secretaría, bueno, en el sistema de nosotros implementa con este tipo de niños que tienen este tipo de barreras para el aprendizaje. Y bueno, son unos libros grandotes que tienen la letra grande para poderle apoyar y bueno, el niño usa unos lentes adaptados también para poderse él apoyar y no forzar tanto la vista. ¿Utilizan lupa? No utiliza la lupa, utiliza sus lentes adaptados. Sí, porque también hay lupas especiales, ¿verdad? Para ese tipo de discapacidad. También estos macrotipos también vienen en el sistema Braille. Yo en mi caso pues no he tenido niños con Braille, solamente he tenido al alumno con hipoacusia, el alumno con baja visión y en el posgrado tenemos una niña, una alumna, una maestrante, de hecho ella es maestra en educación preescolar, atiende niños sordos y ella tiene un problema auditivo. Y bueno, con ella me he podido enfrentar a estas cuestiones de aprender, porque como maestros pues tenemos que buscar las estrategias y buscar los modos de podernos comunicar entre ellos. Me estoy programando para en estas vacaciones, en este nuevo ciclo que está por cerrar y por iniciar 2022-2023, aprender el lenguaje de señas, porque bueno, nuestras manos también son parte de la voz, ¿verdad? En el caso de esta alumna, ella es sorda, su comunicación es por la lengua de señas, no es oralizada, como en mi caso. No es oralizada, ella se comunica con señas. Ah, ok, esa es la diferencia. Y bueno, dentro de las estrategias que tú mencionaste sobre la equidad e inclusión, has aplicado con esos tipos de alumnos, pero te has apoyado de personal de USAER, ¿no? Para poder hacer la planeación, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que realizar para ese tipo de estrategias? Por ejemplo, los maestros con grupos regulares, como en las escuelas de organización completa, contamos con los equipos de USAER, que bueno, ellos son la trabajadora social, el psicólogo, la terapista de lenguaje, la de apoyo, que bueno, es la encargada de atender a todos los niños que tienen alguna barrera para el aprendizaje y ella nos revisa la adecuación, nos hace la sugerencia didáctica que podríamos favorecer en el alumno con esa actividad y que no se alcanza a favorecer en el aprendizaje esperado de estos alumnos con alguna barrera para el aprendizaje. Y bueno, ellas nos orientan, nos dicen, esta actividad no corresponde al nivel de desempeño del alumno, no te lo va a alcanzar y bueno, nosotros buscamos también otras actividades que no se les dificulte a ellos en la elaboración de alguna actividad, en el caso de español, de matemáticas, de ciencias, de historia, pues tratar de que las actividades sean más flexibles a su necesidad. Si es visual, bueno,
el macrotipo o darle la copia, explicarle de forma personalizada al alumno lo que va a realizar. En el caso de si es una alumna con hipoacusia, hablarle lo más fuerte. Yo recuerdo a mi alumna que a ella le encantaba, de hecho me lo refería a su mamá, decía, es la maestra, mi hija está soñada porque usted tiene una voz fuerte, sí, y una voz clara, y abre la boca, decía ella. Bueno, es que mi maestra le entiendo, le escucho, la comprendo, claro. Entonces ella podíamos tener con mucha facilidad comunicación, y yo también empezaba a entenderle algunas cosas, que también sus compañeros fueron parte de la integración de la niña, de su aprendizaje, y bueno, nos pudimos comunicar y aprender de las dos. Entonces, estas estrategias pues se basan con un manual que existe de la Secretaría, que bueno, este manual trae sugerencias pedagógicas y nos dicen pues hay que motivar al alumno para que no deserte pues en algún momento de la educación básica, continúe con sus estudios. Y bueno, una de las cosas que a nosotros como maestros pues nos motiva también pues es que el alumno avance y que logre sus aprendizajes también. No, y aparte es importante, siempre lo he dicho, ¿no? Hablarle de frente y claro. Por ejemplo, en el caso del autistado, tienes que hablarle de frente, o sea, no voltearte o darle la espalda, ¿no? Son situaciones que como maestra se tienen que adaptar a este alumno especial, ¿no? Sí, son retos, la verdad. Pues uno como maestro también llega un momento en que se siente uno frustrado porque no sabemos si realmente estamos logrando un aprendizaje en el alumno. Claro. Porque no corresponde a veces la evaluación del trimestre o las evaluaciones estandarizadas que vienen de la parte nacional, si están cumpliendo realmente con este parámetro de evaluación. Pero bueno, el hecho es de que nos motiva cuando dan un paso a veces muy mayor, decimos, lo está logrando. O sea, nos motivamos y decimos, bueno, algo estoy haciendo bien, que lo está logrando. Qué bueno, ¿no? Pues señal de que es una buena maestra, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar sobre una de las estrategias. Existen barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación en la escuela, que son de actitud, la parte pedagógica y organización, ¿no? Entonces, tanto en las escuelas como en la familia, ese tipo de barreras, esas tres barreras son las más importantes y son las más fuertes a las cuales nos enfrentamos las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes decir, Zaida, en el ámbito escolar, con esas tres barreras a las que se han enfrentado ustedes? Tú eres una experta en la pedagogía. ¿Cómo están manejando esa parte de la pedagogía? Pues mira, el programa, nuestra currícula de educación básica es flexible, tiene bondades porque la podemos adecuar a las necesidades de nuestros contextos áulicos. Y bueno, una de las cosas es diseñar actividades que al alumno le permita el logro de los aprendizajes. Por ejemplo, actividades de juegos, actividades lúdicas. En mi caso yo tengo un 6º grado de primaria y bueno, con los grados superiores pues las actividades van más encaminadas a la reflexión, al análisis, a la experimentación, a las cuestiones científicas, a la argumentación, a que escriban, a que piensen en el futuro que ellos quieren lograr. Y cuando uno tiene alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, una de las actitudes de nosotros como maestros es motivar al alumno a que continúe con sus estudios, pese a las adversidades que tenga familiares, sociales. Una de las cosas que ellos tienen que generarse o que se tienen ellos que autocrear es esa dependencia de ellos mismos, porque bueno, en algún momento de sus vidas ya no van a necesitar del apoyo de los maestros, vaya, al momento de que sean personas laborables, pues ellos tienen que depender ya de ellos mismos, y eso les da seguridad,
Yo observo a los pocos niños que he tenido y observo algunos comentarios de mis compañeros que trabajan en educación especial y dicen, son logros, a veces son poquitos los logros, pero nos dan satisfacciones. Esa es en la parte de la actitud de nosotros como maestros. Y en la parte pedagógica, pues el orientar al alumno a que haga la actividad como él pueda. Muchas de las veces el alumno dice, es que ya no puedo avanzar o no lo puedo lograr. Y bueno, evaluamos el avance que haya sido del alumno, que haya sido significativo para él. En este caso, bueno, ¿qué aprendiste de la actividad? Si vemos un poema, por ejemplo, en el caso de español, ¿qué aprendió del poema? A lo mejor no tanto las cuestiones gramaticales, de si está bien escrito, o que la rima, los sonetos, los versos, sino más bien que exprese sus sentimientos, a lo mejor en la parte del amor, la parte de la naturaleza, pero ahí está ya esa participación incluyente del alumno y que el resto de los alumnos pues lo hace partícipe, porque eso es algo fundamental, que nosotros como maestros tenemos que ser parte de que se integre en las actividades también. Más que nada que se incluya, ¿no? Que se incluya, sí. Incluirlo. Y bueno, nuestras organizaciones como maestros pues entran en la planeación, saber organizar las actividades, que estos niños no se queden aislados o que estos niños no queden solos, sino tratarlos de integrar en las actividades. Si no es con algún alumno, la maestra es parte de también. Sí. También le entramos nosotros a las cuestiones de la actividad con el alumno. Claro, y también por ejemplo en la organización, que suele pasar que a veces te cambian a otro salón o te mandan a un salón donde el aire acondicionado hace mucho ruido y entonces el alumno pues con discapacidad auditiva pues no puede escuchar bien por el ruido. Entonces también es importante diseñar los espacios, adaptarlos de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad, ¿no? Claro, en mi caso yo por ejemplo, yo soy mucho de pegar láminas para aquellos alumnos, hay muchos alumnos que son muy visibles y bueno, me gusta pegar las láminas al frente del salón y en las partes laterales que me permitan que el alumno esté observando. Entonces en el caso del alumno de baja visión lo tengo hasta adelante para que bueno, alcance él a y también la auditiva, escuchar. ¿no? También en el caso de la alumna que tuve con hipoacusia, siempre la tuve adelante y bueno, para que alcanzara a percibir también mi mensaje y siempre me dirigía en segundo momento con ella, primero de forma general y ya alguna indicación que ella no entendía, siempre me remitía en lo personal ya de forma que ella pudiera leer mis labios. Y lo importante es la interacción que tienes con el alumno. Oye, ¿qué te parece? ¿Sí ves bien? ¿Sí me estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Te hablo más fuerte? Es importante, ¿no? O sea, la interacción del docente con el alumno, porque es parte de la empatía, ¿no? Y el alumno pues, se va a sentir, pues, ay, mira qué padre, la maestra me habla fuerte, como dijo tu alumna, mamá, es que la maestra me habla fuerte, me habla claro, saber articular. A veces los niños regulares creen que, bueno, la maestra habla fuerte porque los está regañando, pero no así es. Creo que así es mi timbre de voz y por más que trato de regularlo, pues así es, ¿verdad? Entonces, pues niños de grados inferiores a veces dicen la maestra, la que alza mucho la voz o la maestra gritona, pero para este tipo de niños que tienen algunas barreras, pues es mejor que la maestra hable fuerte. Así es. Vamos a parar esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Recuerden que el día de mañana ya iniciamos en Fondo Radio todos los jueves a partir de las 9 de la noche, las medias de la tía Carlota. Pásele joven, lléguele reina, se va a divertir, se va a poner bueno. Vamos a hablar de política de el Checo Pérez, vamos a hablar de todos los temas de actualidad y usted se la va a pasar increíble. No se lo pierda todos los jueves, 9 de la noche en Fondo Radio. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Oye, Zaida, platícanos qué ajustes razonables se han hecho en la escuela primaria Niños Héroes de Villarreal Álvarez para la cuestión de los materiales didácticos y de comunicación, información
con tus alumnos de discapacidad auditiva y visual? Platícame. En el caso de, primeramente, los maestros, pues nos integramos, nos contextualizamos con los niños que cada una de las maestras en su momento los tiene. Estos niños que llegan desde primero con esta barrera del aprendizaje y la participación, desde que llega con la maestra de primero, pues la maestra va socializando y nos vamos comunicando entre nosotros. Somos un colectivo muy integrado, la verdad, porque nos platicamos las experiencias de los maestros, tanto de los maestros como de los alumnos, y más aquellos alumnos que cuentan con una necesidad educativa especial o con una barrera para el aprendizaje o con una discapacidad. Entonces, en mi caso, yo he tenido 2 niños y bueno, han trascendido por la escuela desde primer año de primaria hasta llegar a sexto, que es el grado en el que yo imparto. Y bueno, nos comunicamos en el sentido de cómo hay que tratar al alumno, hay que saberlo integrar con los demás niños, que los demás niños y nosotros como maestros también de darles el respeto a ellos mismos, no hacerles ver que son personas diferentes a los demás, o sea, son parte de, se incluyen, hacen las mismas actividades que los demás, a lo mejor en un menor o mayor grado de dificultad, pero que no se fijen ellos en que lo que están haciendo no es válido. Aparte, la discapacidad, ¿estás de acuerdo que es una condición, ¿no? Sí. O sea, no es una enfermedad, ¿no? Es una situación que también los maestros tienen que decirle a los alumnos, ¿no? Es una condición, un estilo de vida diferente al tuyo, pero al final de cuentas somos personas y tenemos que pues, incluirlo, ¿no? O sea, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, para que también él pueda salir adelante como tú. Entonces, muchas de las veces la parte de la escuela es un factor muy importante, también la familia también sí, lo es. Mucho. Y bueno, la familia que acepte que el niño está yendo a una escuela regular. Una escuela regular, bueno, nos permite que el niño se esté integrando con el resto de los demás niños que no tienen ninguna dificultad, y que estos niños que no tienen ninguna dificultad, que son íntegros con sus características físicas y motrices, hacen partícipe a estos niños. Algo que me gusta mucho de mi escuela es que los niños tratan de llevar a cabo el respeto y no se fijan mucho, o no, al menos no hacen ver que alguno de los compañeros es diferente a él. O sea, yo también trato, y los maestros en cada uno de los grados tratamos de trabajar mucho el respeto, la solidaridad, la empatía, la igualdad, que es algo que son valores que les tienen que quedar muy, muy marcados, aunque en casa no se trabajan, pero en la escuela por lo menos esas 4 horas y media que están dentro del plantel educativo, el alumno lo está trabajando, lo está favoreciendo con ese niño que tiene esta discapacidad o que tiene una barrera para el aprendizaje. Claro, es importante la inclusión y bueno, si ves a un alumno con discapacidad que se está alejando de ese grupo, pues acercarte, ¿qué está pasando, no? Entonces es importante incluirlo, ¿no? Porque a veces las personas con discapacidad tenemos esa tendencia de alejarnos, de sentirnos que no somos parte de este grupo, ¿no? Entonces, uno como docente, pues hay que incluir, ¿no? ¿Qué está pasando? No, maestra, es que se burlan de mí, y la verdad que la cuestión del bullying, ¿verdad? Que sí, en la cuestión de discapacidad es muy fuerte. Sí. Entonces, sí hay algunos momentos en que el niño, yo no digo, bueno, son niños, ¿verdad? Sí. El grado de efusividad, a lo mejor el no saber identificar algún problema, si este niño tiene un problema visual, pues tratar de no etiquetarlo con un adjetivo calificativo altisonante, ¿verdad? O que agreda a la persona. Entonces trabajamos mucho esa parte. Yo no digo que no hay niños que se ofenden, sí hay niños que los ofenden, pero tratamos de hacerle, después de reubicar a este niño que ya ofendió, el hacerle ver que, bueno, es un niño que por azares del destino o de un descuido personal perdió la vista, o por un nacimiento
o un descuido familiar o un medicamento, exactamente, tuvo esa complicación y ahora tiene una situación severa de aprendizaje o una situación una motriz. condición de vida diferente, ¿no? Una condición diferente, exactamente. La verdad que hoy en día son muy incluyentes los alumnos porque en mis tiempos eran muy duros los alumnos. Sí. Yo tengo 2 casos. A mí, en lo personal, a mí me descalabraron a tal grado que, no hombre, perdí el conocimiento, ¿no? Una piedra de este tamaño. No, fue una experiencia muy dura para mí, muy triste, y pues yo ya no quería ir a la escuela. Y la verdad, pues mi mamá le decía al maestro, le decía al director, traten de incluir a mi hija, y la verdad yo me sentía como un bicho raro, ¿no? O sea, me veían raro, o sea, porque todavía no estaba tan avanzada, la cuestión de la inclusión estaba muy avanzada, ¿no? Entonces, ahora pues me da mucho gusto ver cómo maestras como Zaida, que son comprometidas con la inclusión educativa y también con la sociedad, ¿no? Para mí es un honor que la maestra Zaida esté aquí en mi programa, porque es una persona muy valiosa, es una persona de mucho corazón y que se compromete con los alumnos con o sin discapacidad. O sea, es importantísimo tener en nuestro sistema educativo personas comprometidas con las personas con discapacidad o sin discapacidad y conocer un poquito, ¿no? O sea, no solamente la maestra Zaida se conforma con lo que le digan en USAED, o sea, ella investiga, ella pues pregunta con personas referentes en la discapacidad y entonces todas esas curiosidades que tiene Zaida, a ella la están enriqueciendo para mejorar su programa educativo, para poder darle una mejor calidad de aprendizaje al alumno, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy bonito contar con personas comprometidas como la maestra Zaida. Bueno, gracias. Anteriormente, no. Y es muy cierto, fíjate que años atrás la educación pues era muy recia, era muy conductista, los enfoques de enseñanza eran muy conductistas. Yo también recibí en algún momento de mi vida bullying porque, bueno, hay niños que nacen bonitos, hay niños que nacemos fellitos, ¿verdad? Y bueno, yo utilizaba lentes, ahora estoy operada de la visión, yo tenía miopía y astigmatismo y bueno, la oportunidad me permitió la tecnología y demás operarme. En ese tiempo yo me acuerdo que iba en la secundaria y llevaba frenos, traía brackets, traía lentes, entonces todavía no me sabía maquillar, no me sabía pintar, no me sabía peinar, entonces esa parte los niños, sobre todo los niños varones, hacen mucho esta hincapié a las niñas en el sentido de que te tienes que ver bonita. Entonces esa parte pues era como una frustración para mí, decir caramba, o sea, tengo que conquistar desde esta etapa a los niños. Entonces sí, el bullying iba muy, 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 muy marcado en mi vida. Entonces creo que esta parte en mi formación me ha enseñado a tratar a los niños mejor. O sea, claro, yo no digo que no soy una maestra recia, claro, recia en el sentido de marcar el error en donde estás mal, ¿verdad? Sí, claro. En cuanto al aprendizaje o en cuanto a las conductas, porque la escuela es un centro de atención para poder moldear también a los niños, moldear conductas, moldear actitudes, etcétera. Bueno, anteriormente mencionaste sobre la motivación. Entonces te pregunto, ¿qué estrategias de motivación e interés realizas con tus alumnos de discapacidad? ¿Cómo lo manejas? Por ejemplo, yo los pocos alumnos que he tenido, en este caso que tengo actualmente el niño con baja visión,
pues trato de motivarle a que use sus lentes, porque es un medio para él poderse guiar y ver las cosas con más claridad, porque bueno, el problema le dejó baja visión. Y bueno, los lentes, el que sus materiales, el macrotipo los utilice adecuadamente, el que esté al frente del grupo, el tratarlo de hacer incluyente en las actividades del aula, que participe, que no le dé pena, que no le dé miedo, porque bueno, ellos también se sienten como relegados, el decir, hoy no porque no me siento en buenas condiciones, pero ese hoy siempre es partícipe. En el caso de los niños siempre es partícipe, y este niño en casa, pues sus abuelos, porque es atendido por sus abuelos, recibe mucha motivación y mucho apoyo. Entonces eso ayuda mucho a la escuela y al aula a que el niño se integre en las actividades. Sí, fíjate que a mí en lo personal, yo me he dado premios cuando paso una materia, cuando termino mi carrera, me doy premio y me doy buenos premios. Entonces es importante que también la familia, bueno, te vamos a dar un premio, sacaste muy buen promedio, que tienes ganas, no, pues yo quiero ir al cine, quiero ver tal película, pues vamos todos al cine y todos compramos palomitas. O sea, esa parte es importante, los premios. Porque... Yo motivo mucho a mis alumnos en regalarles los libros. Yo, por ejemplo, en diciembre les llevé un obsequio de la editorial Vientos del Pueblo y les hice un paquetito a cada uno de 2 libros. Son libros muy económicos, bueno, ya voy a hacer un comercial, pero son muy económicos, y entonces motivo a los niños, les di, la incluyendo lectura. a este niño con baja visión, les di 2 libros a cada uno, y bueno, cada uno en su momento los ha ido leyendo. No, es importante, ¿no? Entonces los motivo también a que lean, a que escriban también. Esta parte pues es fundamental. Sí, y el análisis de la lectura, ¿qué entendieron, no? Con tus palabras. Fíjate que este alumno en sus trabajos es muy reflexivo. O sea, no por el hecho de que tenga baja visión, no le dé la oportunidad de poder pensar o desarrollar sus habilidades. Desarrolla sus habilidades cognitivas muy bien, con coherencia, con cohesión. A veces pues las cuestiones gramaticales de la coma y eso pues es normal. Si a uno como maestro a veces se le va la coma, pues ellos que están pequeños y apenas están en su proceso de desarrollo y de habilidad en la lectura, pues les va bien, o sea, desarrollan esa parte cognitiva. Ay, qué interesante, ¿no? O sea, aparte ella, de que les da el premio de la lectura, los estás inculcando en la lectura, porque no somos muy, en México no se nos da mucho leer, nos falta leer, ¿no? La verdad, como en otros países desarrollados que no leen varios libros al año, o sea, sí, yo siempre les digo a los alumnos, otros países a nivel mundial pues leen hasta 5 libros en el año o más libros. Yo creo que el último país que tenía yo referente era los países europeos, sí, que leen hasta más de 12 libros en el año. Prácticamente pues leen 2 libros en el mes, 24 libros al año. La verdad, o sea, nos hace falta, ¿no?, incentivar esa parte de la lectura. Pues es muy buena motivación lo que estás haciendo. Bueno, Zaida, para ti ha sido un gran reto como docente trabajar con alumnos con discapacidad. Sí, ha sido un reto porque primeramente te tienes que hacer a la idea de que no tienes a tus alumnos completos en el sentido de que tienen todas sus capacidades iguales. Tienes 1 o 2 niños que tienen cierta discapacidad y que a ese niño lo tienes que integrar en las actividades. Con ese niño tienes que pensar qué actividades vas a planear para que con el resto del grupo ayudar a que el niño avance. Y bueno, nos dejamos mucha tarea los maestros. Siempre el maestro, aparte de la tarea que hace en el aula de enseñar, también lleva tarea a casa de darle vueltas a decir cómo voy a resolver el problema de este niño, o ahora qué material le voy a llevar a este niño con baja visión para que tenga pues facilidades para su aprendizaje. Todos los maestros pues nos llevamos ardua tarea, sobre todo aquellos maestros que siempre queremos darle más al sistema.
y aquellos maestros que día con día nos preparamos para que nuestros alumnos pues tengan una mejor educación en el aula, ¿verdad? ¿En tu vida te has sentido o así como que estás en tu zona de confort? De que, ay, yo siempre he tenido alumnos sin discapacidad. Y resulta que te va a llegar un alumno con discapacidad auditiva, visual. ¿No te has sentido así que, ay, qué voy a hacer? O Sí, sea, sí. no te, así como no ya Por ejemplo, expresas. así como tenemos alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, que son de conducta, que son de un TDAH, que son un niño con autismo, pues estos niños con una discapacidad visual o hipoacusia, pues te generan también mucha incertidumbre, el decir, ¿quién me va a ayudar ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿O cómo tengo que hacer la enseñanza dirigida a este alumno? Porque pues está en una escuela regular, en donde también se atienden a este tipo de niños, porque el niño o la niña camina, habla, hace sus cosas, tiene una barrera ahí, que esa discapacidad no le permite hacer ciertas cosas, pero está dentro de la escuela regular y tú como maestro tienes que buscar, primeramente consultar, a veces decir, bueno, ¿y esto cómo se atiende? ¿Verdad? ¿Qué herramientas tengo que utilizar? ¿Con quién me puedo dirigir para que me oriente, para que me guíe? A decir, sí nos sentimos frustrados. En mi caso, cuando me dicen, te va a tocar el grupo tal y va cierto tipo de niño con esta discapacidad, dices, caramba, o sea, es algo nuevo para mí. Sí, ¿verdad? Cuando yo recibí a esta niña con hipoacusia, decía, wow, o sea, ahora tengo que aprender a dirigirme a esta alumna porque pues tiene una forma de comunicarse diferente a la nuestra. O sea, ella se comunicaba con señas y utilizaba también su voz, pero algunas palabras no se le entendían, entonces apenas estaba haciéndose terapia de lenguaje, terapia ¿no? de lenguaje, ya la niña iba a terapia de lenguaje. Muchas de las veces los padres de familia apoyan mucho. Esta niña tenía por ambas partes todo, o sea, apoyo en casa, apoyo en la escuela, se involucraban todos. La familia, los maestros, Sí. Especiales, los maestros, Sí. regulares, o sea. Al igual con este niño que ahora tengo con baja visión, igual pues se integran los abuelos que son los tutores de este niño, las maestras de la escuela, las maestras de apoyo que nos auxilian a los maestros regulares titulares de los grupos, y pues yo como maestra que también tengo la que tiene que rendir cuentas al final de la historia de cómo salió el niño. No, sí, y también, por ejemplo, si para ti como reto sacar a este niño, o sea, te exiges más, ¿no? O sea, te comprometes más, que para ti sería una gran satisfacción que este niño pasó al siguiente grado, ¿no? Gracias Dios mío, porque me llenaste de esas personas para poder trabajar con este niño, ¿no? Sí. La familia, el USAED, el director, los mismos compañeros de escuela, directores, maestros, todas las personas. La verdad, en mi centro de trabajo todos nos integramos, desde el personal de apoyo y asistencia a la educación, el maestro de educación física, el personal de la cooperativa, de la tiendita, o sea, le da cierto grado de integridad a estos niños. No, y aparte el acompañamiento que le dan todo el personal educativo a este niño. Hay niños que a veces prefieren estar más en la escuela que en sus casas, y bueno, hay otras, hay la excepción, ¿verdad? Hay niños que están en la escuela porque no los aguantan en casa, pero bueno. Bueno, es otro boleto, ¿no? Así es. La verdad que pues es un aprendizaje nuevo que estoy aquí teniendo aquí en cada entrevista. Aprendo algo nuevo, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad, Zaida, de aprender cosas importantes de tu labor. Y bueno, ya para concluir, ¿qué mensaje les darías a los docentes que nos ven, que nos escuchan y que están viviendo una experiencia parecida a la tuya? ¿Qué mensaje les quieres dar? Pues que nunca se den por vencidos. Creo que el docente es una
labor muy noble, nuestra profesión es una labor muy noble, muy solidaria, muy generosa también. Entonces creo que cuando ejercemos nuestra profesión con vocación, esa es una de las cosas que nos deja muchos éxitos, y pese a ciertas circunstancias que se tienen a veces en el sistema, hay maestros muy comprometidos. Entonces, bueno, yo invito a mis compañeras y compañeros docentes de todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación en posgrado, el recibir alumnos con estas características o con estas barreras de aprendizaje, hacerlos incluyentes. Claro. Porque, bueno, la nueva currícula de educación, tanto inicial como hasta posgrado, pues es incluir a estas personas. Claro. ¿Sí? Y bueno, pues son las nuevas tareas, son retos que también como maestros nos tenemos que poner y decir, lo puedo lograr. O sea, si el alumno lo logra, también yo como maestro tengo que saber y lograrlo, ¿verdad? Sí. O sea, superar los obstáculos que tenemos en nuestras actividades laborales. Sí, y más que nada, no te conformas con lo que te dice USAED, o sea, tú también investigas, ves con referentes sobre alguna discapacidad, cómo lo hicieron, cómo saliste adelante, qué tecnología utilizaste para poder ayudar a mi alumno, a mi alumna. O sea, eso es lo que me gusta de los maestros comprometidos con la inclusión educativa, ¿no? Y preguntarles a los alumnos, oye, ¿cómo ves? Porque ¿cómo escuchas? ¿Bien? No, es que escucho mucho ruido. Es el aire acondicionado. O los ventiladores cuando se están haciendo hace eco, porque a veces los aparatos auditivos también, si estás en un área donde hay mucho eco, pues no podemos escuchar, entender bien lo que está diciendo. Entonces, pues hay que ver otro espacio el cual no haya mucho eco o no haya mucho ruido afuera. Pues son situaciones que el maestro, el director se tiene que involucrar con el acompañamiento en la cuestión de la infraestructura, ¿no? Entonces, pues con lo que tenemos, pues qué podemos mejorar, qué podemos hacer, ¿no? Porque pues en la cuestión de la infraestructura, pues falta mucho, ¿no? Sí, en cuestión de escuelas de educación básica falta mucho, sobre todo en las escuelas regulares, falta mucho el trabajar la infraestructura cuando se atiende o se recibe algún alumno con silla de rueda. Existen las escuelas de educación especial, los CAM, pero ellos tienen ya su infraestructura adecuada. Claro. Algunas, no todas, yo no puedo decir que todas, algunas sí, hay sus excepciones que falta que les pongan las rampas, los barandales, en los baños, los pasamanos, que les dé seguridad. No, y por ejemplo, si hay un alumno con discapacidad motriz y resulta que tú estás dando clases en el segundo piso y te dicen, no, vas a tener un alumno con discapacidad motriz, entonces, bueno, pues tenemos que pasar abajo. Claro, ¿no? sí. O sea, todo eso tiene que adaptar, ¿no? O sea, pensando en el alumno, ¿no? Que es una tarea en que se está avanzando. Yo digo que se está avanzando gradualmente. Yo no digo que las autoridades están dando saltos grandes, pero sí estamos avanzando poco a poco en esta cuestión, tanto que los maestros nos comprometemos como también parte de la sociedad se haga partícipe de. No, y hace 20 años no éramos así, ¿no? O sea, todavía faltaba, ¿no? O sea, eso ha sido gradual. Bueno, pues ya quiero decirles que me siento muy contenta de compartirles un poquito de la educación inclusiva en primaria. Y bueno, tenemos pues un caso de éxito de una maestra que ha tenido alumnos con discapacidad auditiva y pues débil visual, ¿verdad? Porque no es lo mismo un alumno ciego a uno con debilidad visual, ¿no? Entonces, ahí tenemos que informarnos qué tipo de discapacidad tiene para poder apoyarnos, porque ese alumno no usa el braille, ¿no? Él puede, con un ojo, ve muy bien, entonces, o sea, hace un doble esfuerzo, pero pues con las ayudas técnicas que ha tenido el alumno, pues eso le ayuda pues para que pueda él
seguir avanzando en su aprendizaje, ¿no? También en la tecnología hay aplicaciones como se llama Yao, es una aplicación gratuita que pues la computadora te va diciendo lo que tienes que hacer, mueve el mouse y ya se le está escuchando. Todo eso tiene que ver con la tiflotecnología que anteriormente lo hemos platicado con el ingeniero Menancio, que nos platicó sobre la tiflotecnología. Y bueno, entonces pues quiero agradecerles por el espacio, por su tiempo, por vernos, por escucharnos, y la verdad pues estoy muy contenta de poder estar compartiendo este espacio de nuestra inclusión, porque todos aquí en este espacio cabemos. Entonces, nuestro espacio de la inclusión, y qué mejor que la maestra Zaida, que nos habló un poquito sobre su experiencia en la educación inclusiva, ¿verdad? Y así como la cuestión de la educación inclusiva, hablamos de otros temas que tienen que ver con la inclusión. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, y pues muchas gracias, maestra. Gracias también a ustedes, auditorio, porque me escuchan, y bueno, es un poco de mi experiencia, de lo poco que he tenido al alcance de los alumnos que he recibido en la educación básica, principalmente en primaria, y bueno, espero que lo que comenté pues sirva para otros maestros. Bueno, pues gracias. Hasta la vista. Esta es la